Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Permitidme que eche un vistazo a la hora. Hemos quedado a las 5 de la tarde y no sé si ahora mismo, aún según mi reloj, falta un minuto. Entonces, esperamos un poco a que se pueda incorporar todas esas personas que podáis estar interesadas en la charla que os voy a dar hoy, que vamos a hablar, ya lo sabéis, sobre el descenso del río Yukon. Es un descenso que se hace en canoa, ¿de acuerdo? Y bueno, recomendaros, daros consejos, hablar del material necesario, hablaros un poco de etapas y hablar un poco de qué podéis necesitar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cualquier caso, acostumbro a pediros siempre, los que estáis conectados, pues que de alguna manera, pues eso, me digáis hola, que ya veo que hay por aquí unos cuantos amigos y amigas que ya me están saludando. A mí me gustaría muchísimo que, pues eso, que los que me estáis siguiendo de alguna manera, aparte de participar haciéndome preguntas, pues hagáis un poco de, digáis, pues eso, de dónde estáis escribiendo, de dónde sois, y yo en un momento dado de la conversación pues aprovecharé para saludaros, obviamente, y para responder todas las preguntas que yo pueda responder. Obviamente pueden haber cosas que desconozca, pero dentro de lo posible, pues bueno, voy a intentar daros mi punto de vista, voy a intentar responderos en todo lo posible y con tanta profundidad como sea posible. Otro tema que yo quería comentaros y que quería aprovechar es que muchos de vosotros muchas veces no podéis estar una hora, que es aproximadamente lo que dura esta charla, conectados en la red. Entonces, nada más deciros que todo lo que es la charla, todo lo que es esta conferencia, queda colgada en nuestro portal de Facebook, y por lo tanto lo podéis ver en diferido y podéis, pues eso, acabar de ver lo que no habéis visto. Y además nosotros lo que estamos haciendo es esta conferencia la estamos colgando también en el canal de YouTube. Tanto en uno como en el otro podéis seguir haciendo preguntas. Nosotros os vamos a responder. No hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, hoy estamos aquí una vez más, un jueves más, para hablar de viajes, para hablar de montaña, para hablar de naturaleza salvaje y para hablar de actividad, en definitiva, basada en el caso de hoy, además, en una experiencia propia. Y bueno, eso, os animo a participar. Vamos a empezar recomendando un libro. Yo creo que hay un libro que es interesante. Obviamente vais a encontrar muchísimos libros que hablan del mundo o del río Yukon o del territorio Yukon, o que vais a encontrar, pues eso, algún tipo de libro que habla de la fiebre del oro, o libros que hablan de, pues bueno, de la naturaleza salvaje que en esos territorios hay. Yo, entre todos los libros que he encontrado y que he mirado y que he buscado y que he leído, hay un libro que a mí me gustó porque es un libro de un viajero. Es un viajero como yo, un viajero como muchos de vosotros, apasionado, y además esta persona es escritora. Este escritor se llama Javier Reverte y escribió un libro que se llama El río de la luz. El libro se llama El río de la luz. Y es un libro donde mezcla su experiencia haciendo una parte del descenso del Yukon, una parte infinitamente más pequeña que la que hicimos nosotros, pero lo suficientemente larga como para poder desarrollar, evocar y explicar un montón de vivencias personales. Y además, al ser una persona que está altamente documentada, aporta mucha información sobre la historia de aquellos territorios. Y eso pues hace que esa biografía, esa autoexperiencia escrita y plasmada en un libro, pues eso nos dé esos matices que tantos nos gustan y que tanto nos ayudan a hacer volar la imaginación y ponernos en su situación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Javier Reverte, El río de la luz, un libro, a mi manera de entender, súper interesante, ¿de acuerdo?
Y ahora, bueno, vamos a ponernos al trapo, que se dice, ¿de acuerdo? Permitidme que beba un poquito de agua. Bueno, vamos a ver, mira, os voy a hacer un poquito de resumen para situaros y poneros en situación. Nosotros el año 2015 viajamos al territorio Yukon. Nosotros íbamos con la intención de hacer el descenso del río Yukon, básicamente entre dos poblaciones y dos países, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos a remar en una población que se llama Whitehorse, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es la capital del territorio Yukon. Igual en alguna otra de mis charlas ya he hablado de Whitehorse. Whitehorse es una población de unos 20-25 mil habitantes y en todo el territorio Yukon pueden haber 35.000 personas aproximadamente en un territorio que es más o menos como la península ibérica, ¿de acuerdo? Lo digo porque merece la pena poner en contexto un poco pues, el tamaño del territorio y obviamente la densidad de población. Por lo tanto, lo que tenéis que imaginar es que la parte más importante de la población vive en Whitehorse y que luego hay pequeños asentamientos, pequeños pueblitos que están, diríamos, diseminados, están esparcidos sobre el territorio. ¿De acuerdo? Nuestro viaje fue un viaje, como he dicho, que empezó en Whitehorse y que terminó en una población que se llama Circle. Esto ya es Alaska, ¿de acuerdo? Y por lo tanto lo que hicimos fue un viaje entre dos países, entre Canadá y Estados Unidos. Bueno, o Alaska. La verdad es que cuando hablas con ciudadanos de Alaska, muchos de ellos te dicen que lo primero que son personas de Alaska, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por no faltarle el respeto a nadie, pues yo, eso, sigo con lo que ellos me recomiendan y lo que ellos me dicen, ¿de acuerdo? ¿Qué más quería comentaros? Quería comentaros que nosotros hicimos este viaje el mes de julio. A principios de julio nosotros llegábamos a Whitehorse a través de un viaje en autobús desde un lugar, desde una población que se llama Prince George, ¿de acuerdo? Y a través de una pequeña parte del Alaska Highway. Nosotros llegamos en autobús. Nosotros nos habíamos puesto en contacto con un lugar donde tenían canoas, tenían kayaks, etcétera, etcétera, y eran personas que o alquilaban o vendían, ¿de acuerdo? Nosotros lo que andábamos buscando era una canoa de segunda mano, puesto que nuestro proyecto es tan largo en la distancia que no puedes alquilar un material porque no te lo van a venir a buscar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, antes de viajar, nos pusimos en contacto con estas personas de una empresa que se llama Canoe People. No es la única empresa que está en Whitehorse, hay más empresas. Les enviamos un correo electrónico pidiendo, pues bueno, que nuestro proyecto era hacer un recorrido que está alrededor de los 1.200 kilómetros, 1.200, 1.300 kilómetros, y por lo tanto lo que andábamos buscando era una embarcación, una canoa, que nos permitiera hacer ese recorrido y que nos permitiera llevar carga. ¿Por qué explico todo esto? Explico todo esto porque 1.200, 1.300 kilómetros de río son muchos días de remar y hay que andar con el material necesario. ¿Cuál es la virtud de hacer el descenso de un río, de hacer un descenso de un río como el Yukon, y cuál es la ventaja de llevar una canoa? La ventaja de hacer un descenso como el río Yukon en mes de julio. Además, hacerlo con una canoa en el mes de julio vas a tener un montón de horas de luz, vas a tener una media de temperaturas bastante agradable, quiere decir que puedes llegar a unas puntas de 20 grados aproximadamente y por las mañanas puedes estar a 4 o 5 grados. No, por lo tanto, no estamos hablando de frío intenso. Lo digo para que os hagáis una idea de cuál es el tipo de material que deberíais de llevaros, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de embarcación? Nosotros compramos una embarcación de segunda mano, una canoa de una marca que se llama Old Town. Es una embarcación de 5,5 metros que permite que puedan subir 2 personas
y que puedan remar 2 personas, y además puedes llevar con mucha tranquilidad más de 300 kilos de equipo. Eso quiere decir poder llevar tu carpa, poder llevar tu cubrecarpa, poder llevar tu buen saco de dormir, tu fogón, tu hacha, tu caña de pescar. Si tú es lo que quieres, pues pescar, vas a poder pescar. Puedes llevarte comida, la que quieras, te puedes llevar incluso si te gusta, pues eso, alguna bebida, cerveza, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema, porque en una embarcación como una canoa te lo va a permitir, ¿de acuerdo? Otro matiz que me gustaría aportar es que yo en el territorio Yukon he estado en 2 ocasiones, en las 2 ocasiones he estado haciendo descenso de ríos. El primero fue el río Yukon alrededor de estos 1.200, 1.300 kilómetros. Y la segunda vez que viajé hice un afluente del río Yukon que se llama Big Salmon, que ya os hablaré muy por encima, y que además es un afluente que obviamente desemboca en el río Yukon y que a nosotros nos salieron hasta Dawson City aproximadamente 800 kilómetros de río, ¿de acuerdo? Las condiciones fueron un poco las mismas, más o menos el mismo tipo de embarcación, el mismo tipo de material, etcétera, etcétera. Sí que moviéndonos por un lugar un poco más, diríamos, un río más pequeño, entre bosques más profundos y un poco más deshabitado incluso, ¿de acuerdo? Esto respecto a Big Salmon. ¿Qué más quería desarrollar para poneros en contexto? Os quería poner en contexto en el sentido de que el territorio Yukon es un territorio que si es conocido por algo es porque hay un escritor que se llama Jack London que escribió varias novelas relacionadas con su experiencia, su vida y sus vivencias en el territorio Yukon. Son novelas relacionadas siempre con la naturaleza. Yo siempre procuro añadir y evocar algún tipo de, pues eso, de libro, novela, etcétera, etcétera, que nos ayude a poder leer a lo mejor antes de irnos a un viaje como este y ponernos un poco pues a fantasear, a tener algún tipo de idea en contexto, ¿de acuerdo? Cuando salimos de Whitehorse, cuando empezamos en Whitehorse, cuando en Whitehorse ponemos nuestra embarcación en el agua, cargamos todo el material y nos subimos en esa embarcación yo y mi compañera y empezamos a remar. La sensación fue muy espectacular. La sensación es de que ese río de agua, que además es un río de 3.000 largos kilómetros, que desemboca en el mar de Bering en forma de delta, es un río que en la parte más baja pues puede llegar a tener 3-4 kilómetros de ancho, con lo cual estamos hablando de ríos de mucho volumen. La sensación es que ese río te lleva hacia un mundo, diríamos, de naturaleza salvaje, ¿vale? Es un río fácil de navegar, es un río que no nos va a aportar dificultades y que por lo tanto no hace falta ser ningún especialista a la hora de subirse en una embarcación y saber remar. Mi recomendación siempre es, si vais a hacer un viaje como este, estaría bien que os formarais un poquito a nivel de río o a nivel de lago, que alquilarais algún día que otro pues una embarcación, que fuerais y salierais a remar y cogierais un poquito de ritmo. Yo creo que ese tipo de actividades os ayudaría un poco a poner en contexto pues qué es lo que os vais a encontrar, ¿de acuerdo? Cuando tú sales de la población de Whitehorse, que ya os he dicho es un poco la capital del territorio Yukon, vas a dejar atrás la civilización, va a empezar a descender por el río y ese río va a ir subiendo dirección norte-oeste. Por lo tanto, es un río que nace en la parte sur, en las montañas San Elías, y va subiendo dirección norte-oeste, prácticamente hasta un lugar, hasta el círculo polar ártico, para luego empezar a descender un poco a sur, también a oeste, hasta descender en el mar de Bering. ¿Vale? Lo digo porque así os pongo en contexto un poco pues a nivel de geografía. De hecho, es un río que parte por la mitad, tanto el territorio Yukon como lo que sería Alaska. La parte en 2 mitades, ¿vale? Y es la gran arteria donde todos los ríos desembocan,
Por lo tanto, el río en su desembocadura y en las partes, diríamos, en los últimos 500, 600 kilómetros, es un río muy grande, muy ancho y muy gigante, con mucho volumen de agua, ¿vale? Como he dicho, salíamos de Whitehorse, nos vamos a poner a remar, vamos a encontrar unos cuantos kilómetros, 20, 25, 30 kilómetros, la verdad es que no os puedo decir cuántos exactamente porque no lo voy a recordar, pero sí voy a recordar una cosa muy importante, y es que este río desemboca en un lago. Es un lago que hace unos 20 kilómetros de ancho por unos 45, 50 de largo, por lo tanto es un lago muy grande. Nosotros en Europa no estamos acostumbrados a lagos tan grandes y obviamente en la península ibérica muchísimo menos. Por lo tanto, un lago como este es un lago que nos obliga a remar bien, es un lago que además nos obliga a costear continuamente, puesto que es un lago que cuando se levanta aire, cuando el viento empieza a soplar, levanta unas olas que son bastante peligrosas. ¿Qué ocurre con las olas? Pues ocurre que cuando tú estás remando, muchas veces la canoa entra dentro de la ola, entra agua y todos los años, por desgracia, os tengo que decir que en el lago La Verge hay personas que vuelcan o que la canoa se les llena de agua a consecuencia de esas olas o de ese aire o de algún tipo de mala praxis, por decirlo de alguna manera, pero el problema es que el agua está a una temperatura francamente baja. Yo he mirado registros de temperatura y está entre 10 y 4 grados. Luego, en invierno, obviamente, es completamente hielo, pero durante los meses de verano, entre 4 y 10 grados es la temperatura del agua. Imaginaros si volcáis, estáis en una zona muy profunda de ese lago, os vais a quedar flotando, vais a probablemente pillar hipotermia y podéis tener un problema. Es difícil además, pues eso, que alguien os encuentre, la magnitud, el lugar, habría que hacer una llamada de socorro si podéis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi recomendación es siempre que podáis remar muy cerca de la costa. De hecho, nosotros remamos por la costa que nos encontrábamos a la parte este, diríamos que nosotros, tal como entramos al lago, dejamos una parte del lago a la parte izquierda y nos fuimos a buscar la parte derecha. Lo explico de esta manera que igual os será más comprensible. Si luego vosotros os conectáis en Google Earth o os conectáis, yo siempre abogo a Google Earth, a los mapas de Google, porque son mapas que son muy interesantes y que nos permiten ver con mucho detalle. Veréis que si además ponéis la aplicación en modalidad satélite, veréis que toda esa zona, hay una zona de acantilados, de bloques de piedra, pequeñas playas, etcétera, etcétera. Esa es la parte por la que se tiene que pasar, es la parte por la que todas las reseñas de río te dicen y te indican que pases, ¿de acuerdo? De hecho, cuando vosotros vayáis a hacer un río como este, tenéis que comprar un pequeño libro de río que cada una de las páginas te habla de una etapa y te describe un poco lo que te vas a ir encontrando, ¿vale? Entonces nosotros entramos en el río La Verge, estuvimos remando en el río La Verge hasta que, bueno, pues eso, se hace de noche, buscas un lugar donde acampar, nosotros sacamos la embarcación, estábamos en una playita de piedra muy pequeña, sacamos todo el material a la parte alta, en una zona de prados, allí pudimos montar nuestra tienda, hicimos fuego, pasamos la noche, una noche con mucho aire, la verdad es que yo ya pensaba, veremos qué pasa con todo este aire, no sea que se nos vaya la canoa, que se nos la lleve, ¿no? Al día siguiente, cuando nos levantamos, pues la canoa, a consecuencia del oleaje, se nos había movido de sitio, había quedado llena de piedra y de grava, de piedritas, de agua, pues eso, le dimos la vuelta, la limpiamos, cargamos todo el material y vimos que había un oleaje y un nivel de aire muy alto. Teóricamente, en esas condiciones no se debe salir a remar nunca, pero yo cometí el error de plantearme esperar pues una hora aproximadamente. Esperamos una hora, las condiciones me dio la sensación que habían mejorado, pero la verdad, y para no faltar a la verdad,
las condiciones eran las mismas, había el mismo oleaje que había y yo decidí pues con Maite subirnos en la embarcación y salir a remar para buscar el próximo campamento que puede estar alrededor de los 40, no llega a 40 kilómetros, a los 30 kilómetros aproximadamente. Cargamos, desmontamos todo el campamento, cargamos todo el material, nos subimos en la embarcación, yo empujé la barca, me subí encima, empezó, imaginaros un oleaje alto, empezó la cosa a ponerse fea. Maite en un momento dado, dado el movimiento de la canoa, pues se agarró al casco de la canoa y se la llevó y yo me fui con ella, dimos la vuelta y volcamos. Volcamos, nos quedamos allí flotando, llevando nuestros salvavidas, nos miramos, le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, que qué hacíamos. Teníamos todo el material dentro de bolsas estancas, pero la verdad es que hubo más de una de esas bolsas que no cerró o no estaba bien cerrada porque estaba tremendamente llena y entonces acabó entrando agua. Habíamos recorrido muy pocos metros y por lo tanto estábamos a escasos 10 metros de la costa. Pudimos arrastrar todo el material, pudimos sacar todo el material, pudimos sacar lo que es la canoa y tuvimos que efectivamente, pues eso, hacer un fuego, quitarnos la ropa y pasar pues un montón de horas secando el material. Ya esa misma tarde bajó el viento de intensidad, bajó muy sensiblemente el oleaje, quedó prácticamente un lago precioso, plano. Decidimos agarrar todo el material, cargárnoslo en la canoa y seguir remando, pues eso, a esos 30 kilómetros más a través del lago hasta el próximo campamento. ¿Vale? Permitidme que haga un poco de repaso a los que me habéis estado escribiendo y así aprovecho, pues eso, para saludaros. Llevamos 22 minutos de charla, que no está mal, y bueno, espero no hacerme muy pesado. Si me hago muy pesado, prefiero que me deis el toque y decirme, oye, déjalo ya, ¿vale? Venga, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Neus, ¿qué tal, Neus? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta que nos sigas. Nicolás, ¿qué tal? Desde Argentina. Ronald, como siempre, un saludo. Emily, ¿qué tal? Viejos amigos ya, prácticamente. Ampar, ¿qué tal? Desde Valencia, ¿cómo estás? ¿De acuerdo? Juan Muñoz, ¿qué tal? Un amigo fotógrafo, la verdad es que un grandísimo profesional. Tony Egea, otro clásico, otra persona que nos sigue. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También. Héctor, ¿qué tal? Desde Argentina. ¿Cómo te va? César, un buen amigo también. Juanjo, me ves de Mallorca, Juanjo, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Héctor desde Argentina, Adrián desde Ecuador, Eduard desde Sabadell, ¿qué tal? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo. Desde Ceuta, lo sé que nos sigues desde allí, además nos has seguido en los últimos programas, súper agradecido. Nicolás desde Argentina, una persona, el pájaro, me pregunta cómo sabemos qué es agua. ¿Cómo sabemos qué es agua? Bueno, te puedes coger tranquilamente pues eso, un vaso, llenarlo y bebértela, porque es fantástica además, un agua sanísima. Mirko, desde Perú, ¿qué tal? Juan, o Joan, desde Ecuador, ¿cómo estás? María Marfà, desde Sant Llorenç, ¿qué tal? César me pregunta, aprovecho ya para responder alguna de esas preguntas. César me pregunta si se necesita algún tipo de autorización para hacer el descenso del río. No se necesita ningún tipo de autorización para hacer el descenso del río.
Estamos en un lugar libres de autorizaciones. Estamos en un lugar donde francamente te puedes sentir muy libre de muchísimas cosas. Y una de las que te puedes sentir libre es de las autorizaciones, puesto que no hay prácticamente autoridad. Así que en ese sentido, tranquilos. Lo único que tienes que hacer es sacarte lo que es el permiso de pesca, si quieres pescar y comer lo que pescas. Es un permiso de pesca que vale aproximadamente, si no recuerdo mal, $20 y sirve para los 3.000 y pico kilómetros de río ininterrumpidamente durante todo un mes. Así que fácil, ¿vale, César? Espero haberte respondido. Igor dice, por fin pillo un directo. Igor, aquí estamos. Mateo, desde Ecuador, ¿qué tal? Igor, saludos. A ver, Bea, dices menuda odisea. Bueno, pasan cosas, ¿eh? Ya he comentado un poco, pues eso, el incidente del vuelco de la canoa podría haber salido más peligroso si hubiéramos volcado unos cuantos kilómetros en medio de la nada, nos hubiera traído un problema muy importante. Probablemente nuestra aventura hubiera terminado allá porque hubiéramos perdido todo el material y hubiéramos tenido que nadar hasta la orilla sin poder recuperar nada, ¿de acuerdo? Luis Martí es un buen amigo, es guía de montaña y con Luis Martí, de hecho, tenemos previsto probablemente de aquí 15 días hacer un Facebook Live juntos. Si no es a través de Facebook Live, lo vamos a hacer a través de, ¿cómo se llama?, de Instagram. Pero en cualquier caso, bueno, estaros atentos porque os haremos una propuesta de aquí 2 semanas para replantear el verano, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Sobre todo para las personas que estáis en la península ibérica, ¿de acuerdo? Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, ¿qué tal? Hablas y nos envías un abrazo desde orillas del gran lago argentino. Dices que nos esperas por los glaciares del Chaltén. Rubén, te tengo que decir que hace 2 meses he estado en el Chaltén, que he estado haciendo la travesía del hielo continental. La verdad salió muy bien, que pillé 6 días de un clima increíble en Playita y en el refugio Gorra Blanca, y que fue una experiencia alucinante, que lo pasé muy bien y que en el momento que pueda probablemente plantearé también un Facebook Live para hablar de una actividad como esta, acompañado, espero que pueda ser acompañado del compañero con el que lo hicimos, ¿de acuerdo? Neus, saludos, ¿qué tal? Coldo, ¿qué tal, Coldo? Desde Iruña, Pamplona, ¿qué tal? Desde Iruña, un saludo, Coldo. Cartagena, Fernando, ¿qué tal? Desde Cartagena. César ya. Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, gracias por seguir esta charla. Y vamos a ver, no me quiero dejar a nadie más. David, saludos desde México. Mario, desde Mendoza, Argentina, lugar increíble en la zona de Mendoza, la verdad es que muy contento. Ana Mensa, ¿qué tal? Desde el Masnou. ¿Qué más tenemos por aquí? Rubén, César otra vez y Juanjo. Muy bien, creo que he saludado a una buena parte de las personas que os habéis atrevido, pues eso, a dejar un comentario, a hablar, y en el momento que, pues bueno, pues eso, os voy a volver a comentar a todos vosotros porque me gusta además saludaros personalmente. Vale, bueno, vamos a reír el hilo, porque si no esto no se va a terminar nunca, llevamos media hora y es mucho tiempo. Vamos a seguir, venga, estábamos en el lago Lavers, nosotros salimos una tarde con una calma absoluta después de haber volcado, nos dirigimos hasta el siguiente campamento y pusimos a remar tranquilamente en una tarde extraordinaria. Has de tener en cuenta que el mes de julio en la zona del territorio Yukon es difícil que llegue la noche. Quiere decir que incluso a las 11 horas de noche es de día.
no un día con el sol radiante, pero es de día. Por lo tanto, te puedes remar muchas horas. A las 4:30 de la mañana sale el sol y no se va hasta las 12 de la noche. Con lo cual, imagínate, tienes unos horarios de levantarte tarde, de remar 8 o 9 horas, de montar tu campamento y de vivir, pero vamos, vivir súper bien, ¿de acuerdo? En ese sentido, el río y esa naturaleza te permite en esa época del año vivir muy, muy bien. Todo lo contrario de lo que ocurre en invierno, no hay que olvidarlo. En invierno todo el río Yukon se congela, las temperaturas máximas alrededor de los -22, -26 y las mínimas están alrededor de -40, -45. O sea que tela marinera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en verano, relax y fantástico. Nos pusimos a remar hasta el próximo campamento, acampamos en una playa fantástica, nos apalancamos, acabamos de secar lo que teníamos que secar, vigilar a tipos de detalle. Ya sabéis, hay que llevar un spray de defensa antiosos, hay que llevar un spray, si puede ser comprado en el área, pensado expresamente para los mosquitos, los insectos. Imaginaos la cantidad de horas de luz que hay, la cantidad de agua que hay, la cantidad de larvas que hay y la cantidad de mosquitos que se pueden llegar a desarrollar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el spray antimosquitos yo os diría que es fundamental, más importante incluso que el spray antiosos, aunque no hay que dejarlo por nunca, nunca jamás, hay que llevarlo siempre, ¿de acuerdo? Pues eso, acampamos en ese campamento, hicimos un fuego, pasamos una noche fantástica, al día siguiente nos quedaban, pongamos, 15 kilómetros para llegar ya a la salida del lago y poder entrar finalmente en el caudal del río Yukon. Y ahí, pues bueno, nos pusimos a remar. Hay alguna de las cosas que hemos compartido en Facebook que se me ve de pie sosteniendo la canoa. Esto es porque a las 2 horas de ponernos a remar empezó a soplar viento otra vez por una cuestión de inversión térmica. Ese día nosotros remamos hasta bastante tarde, el día de antes remamos hasta bastante tarde y por lo tanto nos levantamos tarde. La inversión térmica a consecuencia del calentamiento del aire genera viento y levanta olas, ¿de acuerdo? Por lo que por las tardes acostumbra a haber más condiciones para remar. Entonces nos pilló un poco el toro otra vez, que son experiencias que quiero contar porque son así y hay que valorarlas y os han de servir a vosotros para que no cometáis los mismos errores, ¿de acuerdo? Entonces, empezó a haber muchas olas, yo remaba como podía, había saco, nos pusimos a remar, hasta que muy cerca diríamos, de la entrada del río Yukon, ya a la salida del lago, tuvimos que salir a una zona de tierra, cogimos nuestra embarcación de una cuerda y de ella hasta la entrada del río, donde allí el oleaje desaparece por completo y nos permite, pues eso, alcanzar nuevamente agua en movimiento, porque es donde el lago Lavers vierte sus aguas, y dejarnos llevar aproximadamente a 4 kilómetros y medio, que es la velocidad a la que el río Yukon mueve sus aguas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos Raúl, que nos saluda desde Alicante. Pablo, ¿qué tal? Pablo, desde Sant Cugat. Dice que se conecta tarde, pero por supuesto lo veré con calma, tal. En 2 minutos. Venga, perfecto. Mateo me pregunta si llevo binoculares. Sí, llevamos binoculares, porque además te tengo que decir que si gusta la fauna, es un lugar extraordinario para poder ver fauna en el Gran Norte. Es fácil ver osos, nosotros vimos en numerosas ocasiones osos, yo vi un lynx, vimos mus y ves infinidad de águilas, etcétera, etcétera. Es un lugar fantástico para la fotografía de fauna salvaje, es un lugar que merece la pena llevar unos binoculares para andar, pues eso, observando, ¿de acuerdo? Una vez entramos en el río Yukon y nos dejamos llevar, pues, por esa cantidad de agua gigante que baja, nos pusimos a remar y nos acabamos encontrando con un antiguo barco a vapor
se llama Norcom, es un pequeño barco que tuvo hace 100 años un accidente. El río Yukon era un río navegable, ya no lo es, era un río navegable con embarcaciones a vapor y tuvo un accidente, entró una vía de agua y tuvieron que apartarlo y lo dejaron abandonado. Imaginaros los barcos, no sé si recordáis los barcos de las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Son esos barcos gigantes de color blanco con unas aspas detrás gigantes. Ese es el barco. Entonces ese barco está allí, está en medio del bosque, en ruinas completamente, te permite bajar, entrar, colarte dentro, ver cómo eran las calderas, etcétera, etcétera. Nosotros visitamos el barco, nos metimos dentro y seguimos remando pues tranquilamente hasta que aproximadamente nosotros, para que os hagáis una idea, remábamos unos 40 kilómetros diarios, aproximadamente 40, 45, 50, depende de los días, depende de las ganas, depende de cómo te organizas el día, ¿no? Si te levantas muy pronto, puedes remar primeras horas hasta el mediodía, paras a comer, descansas un poco y luego antes de encontrar el campamento le vuelves al remo, pues igual 10, 15 kilómetros y eso son 3, 4 horas como mucho, 2, 3 horas, depende del ritmo y de fuertes que vayáis, ¿de acuerdo? ¿Qué más me gustaría contaros? Me gustaría contaros que todo el sistema del río Yukon, hay infinidad de ríos que entran y de podríamos hablar de ríos navegables en canoa y que normalmente no son navegables, ¿de acuerdo? Son ríos que van aportando agua al río Yukon y que por lo tanto, cuantos más kilómetros hagáis, más volumen de agua, más ancho, más grande y más potente, más poderoso, ¿de acuerdo? El río. Vamos a ver, Ronald, ¿qué me preguntas por aquí? Bueno, Ronald, si no te sacaste una foto en ese barco, perdiste. No, sí que me saqué la foto. Tengo varias fotos de ese barco. Yo, al igual que la semana pasada que hablamos del Magic Bus de Alaska, voy a hacer una propuesta y es que yo durante esta semana que viene haré una recopilación de 10 imágenes fotográficas, 10, 15 imágenes fotográficas que a mí me gusten, que expliquen un poco el viaje y os las vamos a colgar en la página de Facebook para que las podáis ver, ¿de acuerdo? Yo creo que es una buena manera de darle contexto y dar la idea de todo lo que yo estoy hablando. ¿Vale? Ronald, seguimos remando, como os estoy diciendo. A medida que van pasando los días, tenéis que comprender que te vas poniendo en forma, que vas pillando técnica a la hora de remar. Los que no habéis remado nunca, os tenéis que entender que no es una actividad, que es una actividad técnica, que hay que saber, pues eso, entrar en el remo, sacarlo sin que frene, que cuando hay movimiento de agua hay que hacer apoyos y hay que meter el remo en el agua y aguantar la presión, que hay que saber guiar, conducir, llamarle como queráis, la embarcación, puesto que hay que esquivar a veces bloques de piedra muy grandes o árboles que han caído. El río Yukon, como os he dicho antes, se hiela completamente y en la época de deshielo, ese río sube de volumen, rompe el hielo, podemos hablar de capas de hielo de metro y medio, rompe, quedan, diríamos, unos mini icebergs flotando y entonces esos trozos de hielo chocan contra el bosque, contra los troncos y además, pues eso, los hacen caer y quedan en primavera y verano avarados en medio del río. Entonces, cuando tú ves un árbol gigante allí en medio, tienes que esquivarlo. Por lo tanto, hay que aprender un poquito a esquivar eso, a conducir, a llevar lo mejor posible esa embarcación, ¿de acuerdo? Y ahí yo os recomiendo siempre, pues eso, una previa, unas prácticas y que lo hagáis pues, antes de iros de viaje, ¿vale? Permitidme. Tenemos aquí, aprovecho para saludar a Xavi
guía de montaña, viejo amigo. Espero poder hacer contigo también algún Facebook Live, alguna charla conjunta que puedas explicarnos tus experiencias, porque es un tío que tienes muchas cosas a contar. ¿De acuerdo, Xavi? Gracias por seguirme. Gracias por seguirnos y por seguirnos en el canal Vertic. ¿De acuerdo? Más cosas todavía. Vamos a seguir hablando del río Yukon y vamos a contar, pues que, como os he dicho, una parte muy importante del material que vamos a llevar, lo vamos a llevar en forma de comida, pues que hasta los primeros 400 kilómetros no nos va a encontrar una población que se llama Karmax. Además, vamos a pasar por un par de pueblos que son pueblos abandonados, son cabañas de madera que ya no vive nadie, que el bosque se ha apoderado, que abandonaron porque ya no se encontraba más que hay una población que se llama Salmon, igual que el río, el Big Salmon River, pues Big Salmon es la población. Y luego hay otra población que esta me cuesta un poco de pronunciar, que se llama Holtaninqua. Holtaninqua es una pequeña población también histórica que está dentro del lago Laver, se la podéis encontrar, que es un lugar donde los mineros pues buscaban oro, sobre todo en esos pequeños ríos. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que a final del siglo XIX aproximadamente salieron 150.000 personas de Estados Unidos y Canadá y de 1.000 lugares del mundo en la famosa Gold Rush, la fiebre del oro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que ocurrió? Lo que ocurrió, habían pueblos originarios, los mal llamados indios, que vivían muy plácidamente y muy tranquilamente, que todos esos mineros que llegaban, había de todo, como os podéis imaginar, llevaron el alcohol y llevaron las armas, y cuando se terminó el oro, se habían llevado el oro y dejaron el alcohol y las armas, y es algo que, por desgracia, sigue existiendo, ¿de acuerdo? Más cosas para ir complementando e ir contando, ¿vale? Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo también. Os hablo de pueblos abandonados, os hablo de una población que se llama Karmarx. Karmarx es una población muy pequeña, es una población de 250 o 260 habitantes. Es una población a orillas del río Yukon, en un lugar, diría, especial, puesto que pasa una highway, y una highway es una pista de tierra, tiene además un puente que cruza el río Yukon. Puentes que cruzan el río Yukon, hay que saber que hay muy pocos, pero en ese caso hay un puente, ¿de acuerdo? Y ese pueblo que se llama Karmarx es un lugar donde vosotros podéis comprar, podéis parar, podéis descansar un par de días, podéis comprar aquellas cosas que os puedan hacer falta para seguir remando en dirección a otra población que se llama Dawson City, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vamos a ver, Rafael desde Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Envidia sana, dices, nada, esto es cuando pase esto del COVID-19, que nos tiene a todos un poco agobiados, es buscar un vuelo, irnos al territorio Yukon y eso, descubrir más cosas, ¿de acuerdo? De hecho, una información que os puede ser interesante, tú puedes volar a Canadá, obviamente desde España, o podéis volar a Canadá desde otros países, ¿de acuerdo? Nosotros en Europa tenemos, pero ¿qué pasa? Cuando tú vuelas acá, normalmente vuelas a alguna ciudad importante, ¿eh? Puedes volar ya te lo diré. Uy, se me ha ido de la cabeza. Ya os lo diré. A Vancouver, por ejemplo, ¿no? Puedes volar a Vancouver o puedes volar a otras ciudades canadienses. Y normalmente haces un vuelo que luego te obliga a coger otro avión para subir a Whitehorse. Para los europeos tenéis que saber que hay un vuelo directo entre Frankfurt y Whitehorse, solo los meses de verano. Y ese es un dato importante porque nos vamos a ahorrar una parte importante de recorrido, ¿de acuerdo? Nada más, aportación pequeñita para quienes tengáis ganas y cuando esto del COVID-19 haya terminado y nos permita volver a viajar y a ver mundo, pues
que lo sepáis que desde Europa hay ese vuelo que es bien particular y que va solo en verano y que nos dejaría en la ciudad de Whitehorse ahorrándonos un día entero de viaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver, una vez salimos de Karl Marx vamos a seguir remando. Tenéis que saber que el río Yukon forma islas en la parte central. Hay infinidad de pequeñas islas que son primero islas de arena, de gravas, etcétera. Luego acaba saliendo el bosque y acaban habiendo algunas que son varios centenares de metros de largo, incluso, no sé, igual 500, 600, 700, 800 metros. Y ¿qué tiene de particular ese tipo de formación? Lo que tiene de particular ese tipo de formación es que durante las noches nos va a ir muy bien acampar dentro, hacer fuego, porque vamos a estar rodeados de agua y los osos va a ser mucho más difícil que puedan acceder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el protegernos del animal, del oso, es un detalle que hay que tener en cuenta y el utilizar esas islas para poder acampar dentro nos convierten o nos ponen un poco más a salvo, ¿de acuerdo? Luego os contaré que a nosotros, aún así, nos entró un oso, ¿de acuerdo? Y luego os cuento con más detalle qué hicimos y cómo lo resolvimos. Vamos a ver, Mario Gutiérrez, preguntas, ¿qué aventura próxima tienes en mente? Mira, Mario, tengo en mente irme al territorio Yukon en invierno. Estoy buscando información para hacer una travesía en lo que sería Gran Norte en el territorio Yukon, probablemente a través del mismo río Yukon, que estará helado. Vemos si lo puedo acabar avanzando y veremos exactamente de dónde a dónde y de qué manera, ¿de acuerdo? Ya se hace cada invierno una carrera de perros que se llama Yukon Quest, que son 1000 millas, ¿de acuerdo? Son 1000 millas a través de una parte del territorio Yukon y luego una parte de Alaska, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero, de alguna manera, hacer una parte de ese recorrido, ya veremos si será ese o será otro, pero una parte a través de esos bosques con pulca, con la idea de cruzar el territorio y luego poder, pues eso, describiros la experiencia de vivir a temperaturas tan bajas en un lugar donde hay lobos, donde la naturaleza es realmente profunda, con una belleza extraordinaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más metan por aquí. Dice Raúl Martínez, dice Francés, no sé si lo habéis hecho ya, pero por si acaso. Ahí va una idea para un posible futuro vídeo. Malas experiencias que hayas tenido en la montaña o viajes y cómo evitarlas. Que siempre se... Oye, mira, Raúl, me parece una muy buena idea. Tomo nota y creo que prepararé algo así porque la verdad es que me he bajado de 1000 montañas sin llegar arriba, me han pasado 1000 cosas y creo que merece la pena, pues eso, poner las cartas encima de la mesa y que os hagáis un poco idea de lo cafre que llego a ser. ¿No? Bueno, vamos a seguir hablando del territorio Yukon, espero que os esté interesando la conversación, la charla, ¿de acuerdo? Y tienes un recorrido entre Karl Marx y Dawson City que cambia, sinceramente cambia, se vuelve muchísimo más salvaje, es mucho más difícil encontrarse a otras personas remando. Entre Karl Marx y Dawson City hay 400 kilómetros más y eso quiere decir que entre Whitehorse y Dawson City hay 800 kilómetros. Esos 800 kilómetros son 800 kilómetros que podríais hacer vosotros alquilando una embarcación. Quiere decir que os recogerían la embarcación alquilada saliendo desde Whitehorse hasta Dawson City sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Ahí dejo la nota, porque más arriba de Dawson City ya no os van a recoger la embarcación. ¿Ok? Por lo tanto, si quisierais seguir remando hacia Alaska, vais a tener la obligación de compraros una embarcación de segunda mano, que luego os contaré lo que podéis hacer con ella. Vamos, venderla de segunda mano. Ya os contaré cómo va todo eso, ¿vale? Más cosas, va. Nos vamos a poner a remar, nos
vamos a lanzar hasta conseguir entrar en ese Yukon más profundo. Nos vamos a encontrar un paso relativamente técnico, se llama Five Fingers. El Five Fingers es una formación de rocas muy grandes, es un lugar donde el agua coge volumen, coge velocidad, levanta olas, hay que remar un poco, hay que marcar la dirección y hay que ir ahí, a buscar el paso exacto, no equivocarse, porque volcar supondrá nadar, supondrá irte varios kilómetros remando, nadando por el agua y eso puede traer un problema. La recomendación que yo os hago siempre, y es una recomendación, es que no perdáis de vista la embarcación. Eso quiere decir que todo el equipaje esté bien atado, que si puede ser lleváis globos hinchables, ¿de acuerdo? Algún tipo de globo existen expresamente para que esa embarcación flote, ¿de acuerdo? Y que si sois dos por barca, uno de los dos salga del río, ¿de acuerdo? Y el otro no pierda de vista la embarcación. Eso quiere decir correr, agarrarse a ella, dejarse llevar, ir nadando para ir llevando a una zona de aguas tranquilas para poderla recuperar y la segunda persona lo que va a hacer es andar tranquilamente por la orilla hasta encontrarte y ayudarte, ¿vale? Esto es uno de los consejos que yo os doy, ¿vale? ¿Qué más me preguntáis por aquí? Vale, Ronald, esa mala experiencia no la puedes evitar. Bueno, es verdad, una mala experiencia no la puedes evitar muchas veces, ¿de acuerdo? Más cosas. Os he dicho, nos encontramos el paso del Five Fingers. Nosotros, como somos muy buenos remando, la verdad es que lo planteamos profesionalmente. Entramos muy centrados, con mucha fuerza, con mucha energía. Rompimos pues esa zona de olas, pasamos el Five Fingers y nos liamos a remar hasta pues encontrar un sitio plácido para poder pasar pues la noche, ¿de acuerdo? Así fueron pasados días, podéis encontrar algún tipo de construcción, viejas cabañas usadas por buscadores de oro, que también las pueden utilizar como campamento. En esos libros de oro muchas veces vais a encontrar pues eso, explicaciones o detalles, ¿vale? Cosas, una vez llegáis a un punto relativamente cercano de Dawson City, vais a pasar por un lugar donde entra un río que se llama White River y lo que tiene de particular ese río es que es un río que vuelca mucho sedimento, es un río que es muy grande, que vuelca muchos sedimentos, que hace que el río Yukon de golpe y porrazo coja un volumen espectacular y lo vuelve de color prácticamente un color, mira, un color como mi camisa, un color marrón, un color, deja de haber aguas transparentes, por lo tanto a la hora de pescar solo vais a poder hacer en los creeks de aguas limpias, ¿vale? Seguiremos remando, nos vamos a una ciudad como se llama Dawson City. Dawson City es una localidad de 1.500 habitantes, es muy pintoresca, merece mucho la pena pasar un par de días en ella. Es una ciudad, la verdad, que muy pequeñita, como podéis comprender, 1.500 habitantes, es muy pequeñita, pero es un buen sitio para tomarse unas cervezas, para compartir aventuras con la gente que está también en el territorio, para contactar, para relacionaros, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de Dawson City, hacia el norte, ¿qué pasa? El caso es que no va a haber ya ni Dios, o sea, no hay nadie. Vas a salir a remar desde Dawson City a dirección a una población que se llama Eagle. Eagle la tienes aproximadamente a 3-4 días remando. Esos son unos 200 kilómetros, os diría yo, aproximadamente. Eagle es una población muy pequeña. Eagle, de hecho, lo que vais a ver cuando lleguéis a Eagle es un muro de defensa muy grande de acero y una población. Es la nueva Eagle. La antigua Eagle, en el año 68, si no recuerdo mal, aproximadamente, en una crecida del río Yukon, en una primavera, con todo el hielo,
pues arrasó. Se llevó toda la población de Eagle, la barrió completamente el agua y el hielo. Sus habitantes tuvieron que abandonar, por supuesto, ese enclavamiento que llevaba más de 100 años en ese lugar y tuvieron que moverlo de lugar y cambiar de sitio, ¿vale? ¿Qué es importante de Eagle? Importante de Eagle es que es la primera población de Alaska y, por lo tanto, es la primera población de Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa en Estados Unidos es que estás en otro país y cuando tú entras en otro país hay que llevar un pasaporte, ¿de acuerdo? Y tienes que pasar por aduana. Pero claro, en Eagle, que viven 150 personas, como podéis comprender, no hay aduana con alguien esperándote en el río para que tú le entregues el pasaporte, ¡pam!, selle y te permita estar en el país. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú entras a un país por una frontera de la cual no es una entrada habitual, tienes que ponerte en contacto con las autoridades competentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Eagle tienes un teléfono, que es un teléfono gratuito, que tienes que, cuando llega a Eagle, preguntar dónde está ese teléfono. Es una especie de cabina telefónica, para que os hagáis una idea. Es muy curioso, tú levantas ese teléfono y al otro lado te sale un señor o una señora que son los encargados de migración, son los encargados de aduanas, ¿de acuerdo? Entonces te va a preguntar, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Qué número de pasaporte tienes? ¿De qué color son tus ojos? Si llevas armas, si llevas drogas, si llevas explosivos. O sea, te hacen 1000 preguntas increíbles y acaban diciéndote muy amablemente que tengas un muy buen viaje y que cuando llegues a una población, como por ejemplo Fairbanks, vayas al aeropuerto, pases por aduana, que allí darán la entrada a tu pasaporte al país. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como hacer esa gestión en el teléfono este. ¿De acuerdo? Cuando hayáis hecho ya esta gestión, pues automáticamente vas a poder agarrar tu canoa. Nosotros decidimos, primero estuvimos valorando la idea, la posibilidad de quedarnos a dormir en Eagle. Es una población muy bonita, la verdad, pero al final no acabamos de verlo claro. Preguntamos a algunos vecinos, nos dijeron que paramos en una zona de prado al lado de una especie de iglesia muy pequeñita, preguntáramos al cura, todo muy pintoresco, la verdad. La verdad es que como teníamos horas por delante, decidimos consultar nuestro libro. Vimos que unos kilómetros más arriba había un campo de pesca, un campfish, y tuvimos curiosidad pues por acercarnos a ese campfish y averiguar un poco cómo se vivía en un campfish, quién vivía en un campfish y qué se hacía, ¿no? En definitiva, agarramos nuestra barca, una hora después de remar estábamos en ese campfish, apareció un señor, nos preguntó que qué hacíamos allí, nosotros le dijimos que veníamos desde Horse, nos dijo que bienvenidos, nos preguntó pues que dónde íbamos y nosotros le preguntamos pues qué cosas como que de qué vivía o qué era un campfish. Entonces nos dijo, bueno, pues mira, un campfish es esto que veis, ¿no? Es este terreno, ahí está mi casa, ahí está una cabaña para los invitados, aquí tengo una embarcación perfecta para moverme por el río, yo me dedico a pescar salmones, lo hago en los creeks, los salmones cada año suben 2000 y pico kilómetros hasta aquí para reproducirse, dejar las huevas, que vuelvan a nacer salmones y que vuelvan al mar, ¿no? Y es la emigración de los salmones, ¿no? Ya veis que el mundo está lleno de migrantes, ¿eh? Y unos de ellos son los salmones. Así que no es algo muy especial. Además nos invitó a acompañarlo a montar unas redes, a pescar con él, que es lo que hicimos. Nos fuimos a pescar con él. Nos invitó a pasar una noche en esa cabaña de invitados.
fue el primer contacto con la gente de Alaska. Hay que tener en cuenta que van todos armados, todos llevan armas, pero no os dejéis intimidar, son muy buena gente, son gente muy hospitalaria, la gente del Gran Norte es gente muy hospitalaria y gente muy, muy agradable. Entonces estuvimos con él, pescamos salmón, nos permitió hacer o tener la experiencia nosotros, y lo siento por las personas que de alguna manera pues pueden ser sensibles a lo que os voy a contar ahora, pero es la realidad y me gusta compartirla tal cual. Él nos preguntó si habíamos comido alguna vez oso y como le dijimos que no, nos dijo que nos invitaba a una barbacoa, que ha cazado un oso y que comería oso grizzly aquel día. La verdad es que la caza para comer, por decirlo de alguna manera, la entiendo bastante, y la que no entiendo es esa caza deportiva para acabar teniendo una cabeza colgada en una pared. Eso ni la quiero ni la respeto, ¿de acuerdo? Queda dicho, ¿de acuerdo? Entonces comimos oso. Os tengo que decir que es una carne bastante dura, bastante dura. Los norteamericanos no es que sean unos especialistas en el mundo de la cocina, diríamos que son bastante malos, pero bueno, aquella noche tomamos cervezas, tomamos carne de oso y dormimos. Al día siguiente nos despedimos. Dave, es así como se llama esa persona, era un hombre que vivía solo, un hombre bastante especial, y seguimos remando. Nosotros nos dirigíamos a una población que se llama Eagle. Entre el casa de Dave y Eagle encontramos 3 refugios de uso libre. Son 3 refugios que el gobierno de Alaska tiene preparado para todas las personas que o bien a través del río o bien a nivel hibernal se puedan encontrar con la necesidad de quedarse a dormir. Son lugares donde tienes una estufa. Nosotros de hecho usamos la estufa para prepararnos el salmón que habíamos pescado, etcétera, etcétera, y la verdad es que se te hace francamente cómodo después de tantísimos días de dormir en tienda de campaña, pues se te hace muy cómodo dormir en una cama, estar al lado de la estufa, tener pues un candil, poder estar sentado en una mesa comiendo. Lo podéis imaginar. Vamos a ver qué me preguntan por aquí. Dice Bea, dice, ¿estarían impresionantes? Pues la verdad es que sí, que merece mucho la pena. Ya os digo que la semana que viene colgaremos, si no la semana que viene, lo que queda de esta semana, colgaremos unas cuantas imágenes para que os hagáis un poco la idea, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice por aquí? César dice, ¿qué crack? ¿Llevas armas, explosivos, etcétera? Sí, sí, ya os lo digo. Dice Emily, dice a Dawson o el primer pueblo de Alaska, ¿es posible comprar alguna cosa, material que se haya podido perder en los rápidos? Bueno, la primera recomendación es que no pierdas nada en los rápidos, porque quiere decir que has volcado. Volcar en un rápido es un problema, porque puedes perder cosas esenciales como sacos de dormir. Por tanto, entre un rápido y el próximo lugar donde vas a poder comprar o recuperar material pueden ser muchos días. Y las noches a 4 grados no son noches muy frías, pero lo suficientemente frías como para tener algún problema. Entonces, bueno, yo te diría que en Dawson City encuentras alguna tienda donde comprar comida, tienes 2, 3 bares de tomarte unas buenas hamburguesas, una buena carne y una buena cerveza, incluso algún concierto, yo te diría por la noche en directo, donde acabar haciendo amigos y pasándolo muy bien, ¿de acuerdo? Y si necesitaras algún tipo de material, igual en Dawson preguntando podrías encontrar la manera de que alguien te vendiera algo de material de segunda mano. Hay alguna tienda de material muy viejo, pero muy interesante de visitar, y poca cosa más, ¿de acuerdo? Poca cosa más en Dawson City, ¿vale? ¿Qué más?
Nosotros, esto se está alargando un poco, llevamos una hora y 5 minutos prácticamente hablando. No sé qué os ha parecido la charla, espero que os haya parecido interesante, ¿de acuerdo? Nosotros, como os estoy diciendo, nos dirigimos a una población que quedaba mucho más al noroeste de Eagle. Es una población que se llama Circle, es una población que está dentro de un pueblo originario, por lo tanto sus habitantes son, pues eso, ciudadanos norteamericanos, pero lo primero son de una nación originaria, los mal llamados indios, por decirlo de una manera. Nosotros, después de haber pasado varias noches en tienda de campaña, con la visita de un oso incluida, donde salimos por la noche con el spray, el oso al vernos se fue y por lo tanto no quedó en ningún susto más, así de sencillo. Hay que velar, hay que encender fuego, a los animales les da miedo el fuego y por lo tanto es importante que vigiléis el tema del fuego, que tengáis el fuego encendido y que controléis un poco todo ese tipo de cosas y que llevéis obviamente vuestro spray de defensa antiosos, ¿de acuerdo? Nosotros remamos, yo os diría que desde la zona de este señor Dave, desde el Camp Fish hasta ahí, yo creo que remamos 5, 6 días más, 7 días más, una semana más. Llegamos al pueblo de Circle. Circle es una población, como os he dicho, pequeña. Viven 200 personas. Está comunicada. En invierno no hay comunicación, es a través del territorio salvaje, a través de motos de nieve en un momento dado, y tienes un pequeño aeropuerto donde pueden aterrizar avionetas muy pequeñitas y luego lo que es una pista forestal de varias horas de recorrido en verano, ¿de acuerdo? Nosotros al llegar a la población de Circle lo que encontramos pues, un matrimonio extraordinario, Jim y la Pat. Ellos andaban de vacaciones, son 2 personas jubiladas que viven en Vancouver, en la isla de Vancouver en concreto, en contacto. Él le encanta pescar y él nos vio llegar, nos preguntó que de dónde veníamos, nosotros le dijimos que veníamos de Whitehorse, no se lo creía, son 1.300 kilómetros, no para de decir, son 1.300 kilómetros, son 1.500 kilómetros, compartimos cervezas y después de haber acampado allí, pues al día siguiente nos dijo que él nos acompañaba a Fairbanks, que nos llevaría todo nuestro material en su coche y pues eso, pasamos 2 días viajando con él, llegamos a Fairbanks y en un camping, os he dicho cómo vender la canoa, pues bueno, la llevamos a un camping, pusimos la canoa a la vista, pusimos los remos, pusimos un cartel que ponía canoa muy barata, estamos en la parcela 360 y pico y en una tarde hemos vendido la canoa. La verdad es que la gente vio que tenía un buen precio, nosotros recuperamos la versión de la canoa de segunda mano y sirvió pues eso, para compartir unas cervezas, comprar unas bicicletas y seguir nuestro viaje a través de Alaska. Y poco más a contaros tengo, esto es todo, es 1 hora y pico. La verdad es que hay muchísimos detalles que me he dejado, infinidad de cosas que son interesantes, desde Dawson City, ir a un territorial park que se llama Tombstone, que es un lugar increíble, increíble, fantástico, brutal. Todo el tema cultural de la zona merece mucho la pena porque una buena parte de los jóvenes están recuperando pues, su lengua originaria, sus costumbres y merece muchísimo la pena. Por lo tanto, pues bueno, es un lugar extraordinario, es un lugar que te pone en el sitio desde el punto de vista de naturaleza, es un lugar que vas a remar y vas a ver mucha fauna salvaje, es un lugar, para poner un ejemplo, yo he remado y he escuchado cómo los lobos lo estaban aullando, ¿no? Y es brutal.
Así que, nada, os invito a que os animéis, a que cuando esto termine, pues os organicéis un viaje allí. Si queréis información, os la voy a dar encantado de la vida. Y poco más, chicos. La semana que viene hacemos otra charla con vosotros. Nos mantenemos en contacto. Os colgaremos unas fotos para que veáis un poco lo que es. Y hasta pronto, ¿vale? Un saludo, besos. Sabéis que tenemos una página web que se llama verticoutdoor.com. No quiero dejármelo. Pongo la cuña publicitaria. Ya sé que tarde, pero la pongo. Y nada, nos vemos por aquí. Seguimos contando historias. Cuento con vosotros y gracias.